Rey sobre toda circunstancia, sobre cualquier situación, Él es nuestro Rey, ¿verdad? Estemos con pandemia o sin pandemia, Él sigue siendo nuestro Dios y damos gracias porque el Señor Jesucristo, nuestro Dios, no depende de las circunstancias, Él depende del mismo, ¿verdad? Todo se sostiene en Él. Eh, Estamos todavía en pandemia. De hecho, hace un año, exactamente, por ahí el 10 de marzo, 15 de marzo, más o menos se puso crítica la situación, sobre todo acá en Chile, en Santiago, y empezamos con una llamada fase uno donde todo era cuarentena y la crisis embargó los hogares, a las personas, los trabajos, hubo un montón de negocios comerciales que tuvieron que cerrar, el sector de la construcción se paró completamente y bueno, eso trajo crisis en todos los aspectos, crisis económicas, crisis emocionales, crisis espirituales, se generó violencia intrafamiliar dentro de la familia, abusos de todo tipo, violencia contra la mujer, contra los niños, y bueno, y eso sigue aumentando. Pasa que no se difunde, no se dice porque si no animaría a otros a que lo hagan también, ¿verdad? Es lamentable que ya tengamos un año en pandemia, ya me he comunicado con otros pastores, amigos, que ya tienen un año, exactamente un año sin poderse congregar. Las puertas de la iglesia cerraron, los locales como tal, y unos tuvieron que reinventarse y poder iniciar las transmisiones en vivo como estamos haciendo nosotros. Otros, como nosotros, que ya las hacíamos, tuvimos que potenciarnos en eso, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de hacer dos reuniones presenciales y fue maravilloso podernos ver, este, saludarnos de lejos, pero si nos saludamos, nos vimos nuestras caras, incluso regalamos algunos tazones. Fue una experiencia maravillosa el poderles ver y algunos poderlos abrazar con todas las medidas de salud, pero pudimos hacerlo. No cumplimos ese año sin vernos. Algunas iglesias cerraron específicamente el 15 de marzo. Nosotros cerramos una semana antes. Yo pude sentir y discernir antes que muchas otras personas, pero bueno, haciéndoles el cuento corto, tenemos un año en pandemia. Santiago, toda la región metropolitana ha retrocedido a fase 2. Se habla de que vamos a ir a fase uno. Se han visto las estadísticas y en esta semana hubo 6.000 contagios en un día. Un número más elevado que cuando había la cima o el número más alto de la pandemia del año pasado. Las cifras son aterradoras, de verdad que sí. ¿Qué genera eso en nosotros, honestamente? ¿Qué puede generar en nosotros esas cifras, el encierro? Aunque, como hablábamos acá, el cuerpo técnico, que son dos personas nada más que están conmigo, este, la gente, yo he visto que las calles siguen igual. La gente no quiere más pandemia, no quiere más encierro, aunque las cifras son alarmantes, ¿verdad que sí? Hay un estado de emergencia, sobre todo aquí en Chile. Eso puede generar mucho estrés, mucha preocupación y un montón de cosas más. Y de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a continuar entonces con la serie Primero Dios. Dile al que está a tu lado, Primero Dios. De hecho, se hizo una trivia allí, hubo unas encuestas en los estados, en las historias de Instagram, donde poníamos la portada de Primero Dios y le decíamos, vamos a probar tu mente, atención. Poníamos la portada y algunas personas dijeron que la serie se llamaba Dios Primero y la mayoría contestó que era Primero Dios. Indiscutiblemente esto significa igual, Primero Dios o Dios Primero es lo mismo, pero la serie se llama Primero Dios, así que escríbelo allí si no la pudiste ver la semana pasada y dile que está a tu lado Primero Dios. Vamos a hacer un repaso entonces. El domingo pasado hablamos de Comencemos por Dios y yo les comentaba que para poderle decir a una persona primero Dios o busca primeramente el reino de Dios, que fueron palabras de Jesús a sus seguidores y a otros más que estaban allí, porque era parte del sermón del monte o el sermón de la montaña, tenemos que enseñar, ¿verdad? Y tenemos que de una u otra manera anunciarles a la gente acerca de Dios, para que puedan entonces comprender qué es buscar primeramente el reino de Dios. Y hablamos de dos puntos que allí lo tienen. Primero, quién es Dios y cómo conocer a Dios.
Entonces, decíamos que Dios se ha mostrado de una manera visible porque Dios es espíritu a través de su creación. Y como definición, Dios es ese ser supremo, ese ser creador que inició todas las cosas. Y ese ser supremo se hizo visible a través de su obra. Podemos conocer al autor de la obra a través de su propia obra. Y Dios no es un pintor ni un escultor, Dios es Dios. Dios es el creador de todo lo que podemos ver, de los ríos, montañas, lagos y un montón de cosas que hemos podido ver, aunque no hemos visto todo. Pero hay cosas increíbles en su creación que hablan de las manos de Dios, de los dedos de Dios, como dice su propia escritura. Pero la forma más tangible, la forma más reveladora fue a través de su Hijo Jesucristo. Y él llegó a decir, bueno, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y vamos a refrescar solamente ese versículo del domingo pasado que está en Juan 14, 7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conoce y lo han visto. Podemos afirmar entonces que todo el que ha visto a Jesús, todo el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Jesucristo mismo se mostró como Dios. Yo soy Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, se sacrificó, pagó nuestra culpa, nuestra condena y está ahora a la diestra de Dios Padre. ¿A quién tenemos entonces en nuestra vida, en nuestro corazón? Al Espíritu Santo por promesa del mismo Jesús que dijo, no los dejaré solos, les dejaré al Consolador, ¿verdad? Entonces, vamos a ese versículo clave o versículo lema de esta serie que está en Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Anteriormente, fragmentos antes de su sermón, del sermón de la montaña, Jesús hablaba de la riqueza y él decía, hagan tesoros en el cielo donde no se corrompe, donde no se oxidan, donde el ladrón no se las roba, hagan tesoros en el cielo. Pero también decía, ninguna persona puede servir a dos señores, o me sirven a mí o sirven al dinero. ¿Por qué? Porque podemos invertir toda nuestra vida en una búsqueda de producir dinero. Podemos pasar toda nuestra vida trabajando, trabajando, trabajando. Invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra juventud, toda la vida es invertida en trabajar. ¿Trabajar para qué? Para obtener cosas. Sobre todo la comida, el vestido, que lo hablamos un poco la semana pasada y lo vamos a hablar el día de hoy. Podemos decir como definición de reino de Dios, y lo vamos a ver, se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Cuando Jesús se refería al reino de Dios o al reino de los cielos, que en algunos evangelios habla del reino de Dios y en otros evangelios el reino de los cielos, el reino de Dios o reino de los cielos es similar, es lo mismo. Pero ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Se trata de esa esfera donde Dios reina. Y algunos teólogos, algunos exégetas hablan de tiempos donde Dios reinaba, de fragmentos de tiempo. Entonces, desde el inicio en Génesis, Dios reinaba, ¿verdad? Estaba Adán y Eva y Dios era su rey, era su gobernador, era su señor. Ellos eran sus siervos. Hubo una división en el sentido de que pecaron, desobedecieron, fueron apartados de la presencia de Dios y así fue. Después el pueblo de Israel, Dios era su gobernante, era un gobierno teocrático, o sea, Dios gobernaba. Pero ellos se envidiaron de otras naciones, queremos un rey, quitaron a Dios y pusieron a un hombre. Así fue pasando el tiempo, ¿verdad? Y ahora el reino de Dios puede estar en nuestros corazones. ¿Dónde reina Dios? Ciertamente podría reinar en nuestros corazones. Y luego Dios va a establecer su reino cuando venga el Señor en gloria, ¿verdad? Pero por ahora estamos en un tiempo donde Dios puede gobernar tu vida, donde Dios puede gobernar tu corazón. Si tú entregas tu corazón, en el sentido de si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, comienza el reino de Dios en tu vida. Entonces, de hecho, Jesucristo cuando empezó su predicación, podemos encontrarlos y ustedes pueden buscar en su Biblia o está allí en pantalla, dice Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado,
Juan fue el apóstol que abrió el camino, ¿verdad? O el profeta que abrió el camino, porque anunciaba acerca de ese Mesías. Dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Y qué es la predicación? Es anunciar. Predicar es anunciar, hablar, pregonar, dice el evangelio del reino de Dios. Y miren lo que dijo. En el siguiente versículo, versículo 15, podemos ver diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué pasa? Dios se acercó a la humanidad y decíamos la semana pasada que toda la Biblia, que es la palabra de Dios, no registra que el hombre quiere buscar a Dios. Siempre se ha registrado que Dios se ha acercado a la humanidad. Dios amó primero al mundo y por eso nosotros podemos amar a Dios. Porque Dios nos ha amado tanto y se ha acercado a nosotros. Dios mismo ha iniciado y quiere reconciliar a su creación con Él. Entonces, cuando Jesús dice el reino se ha acercado, era porque Dios había amado tanto al mundo que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, la forma de acercarse al Señor y de que el reino de Dios se establezca en nuestra vida es que nosotros nos podamos ¿qué? Arrepentir, que haya un cambio de mente, hay un cambio en nuestra mente de pensamiento y podamos creer en ese evangelio que él mismo estaba anunciando. Vamos a tocar un solo punto. Ayer, el domingo pasado hablamos de comencemos por Dios, comencemos con Dios. Y ahora vamos a hablar de cómo buscar el reino de Dios y vamos a hablar de un solo punto, un solo y único punto es no te preocupes. Y por eso decía al principio, ¿qué ha pasado con la pandemia? Tenemos un año con pandemia y se cree que vamos a seguir así y la gente dice que van a venir más pandemias. Y tú puedes decir, pero ¿cómo va a ser posible que vengan otras pandemias y vengan otras enfermedades y otras pestilencias? La Biblia lo dice. Ahora, el Señor en esa parte del discurso, después de hablar del dinero y de no tener amor por el dinero, y empieza a hablar acerca de buscar primeramente el reino de los cielos, lo primero que dice en el versículo 25, en esta parte del Sermón de la Montaña es, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Sé que hemos hablado acerca de la ansiedad, del estrés, de la depresión en otra serie. Pero otra vez Dios nos vuelve a llevar un texto donde nos repite, no te preocupes, no te afanes, que tu corazón no se llene de ansiedad, que tu corazón no se angustie. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando por dinero y más en una condición de pandemia, muchos de nosotros nos hemos preocupado. Y la preocupación mayor es qué vamos a comer y beber y qué vamos a vestir. Y el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y hablando a la multitud que le seguía, lo primero es que le dijo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo. Hay dos cosas por las cuales el ser humano se preocupa más. Hay muchas más, pero hay dos vitales, que tú puedes decir, bueno, pero es que hay que preocuparse por eso. Verdaderamente esto sí es vital. Jesús dice, no te preocupes ni por tu vida, por el hecho de estar vivo y uno come para poder vivir. Claro, ciertamente hay muchos que comen por placer, comen más de lo que deberían de comer. No vamos a llegar a la crítica en eso. Pero uno deberá comer para sostenerse, para sustentarse, no por gula, ¿verdad? Uno deberá comer lo necesario para poder vivir, para tomar fuerza, para seguir adelante, para crecer, para desarrollarse. Ahorita Andrés está que come a cada rato. Y él si puede durar todo el día comiendo, Andrés, bueno, él se la pasa todo el día comiendo. Pero ya nosotros que hemos madurado no podemos estar comiendo todo el día. Aunque quisiéramos, no deberíamos comer todo el día porque eso va a traer entonces un desequilibrio en la alimentación, estomacal y un montón de cosas. Y Jesús dice, no se preocupen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo. Y una de las preocupaciones que tenemos en cuanto a nuestro cuerpo, además de vernos bien, porque hay personas que están muy preocupadas porque se ven muy gordas, o muy preocupadas porque se ven muy delgadas, o muy preocupadas porque se ven muy envejecidos.
Y entonces están con los tratamientos, con las cremas, con las cirugías y un montón de cosas. Y se ponen los ojos más pequeños, más grandes, la nariz más pequeña, más grande. Entonces hay un montón de cosas allí que nos pudiéramos hacer para vernos más jóvenes. Hay otros que quizás quisieran verse como más maduros, más atractivos. Pero lo cierto es que una de las mayores preocupaciones que hay es con nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Y he conocido mucho que están muy afanados por los zapatos que tienen que comprar, los pantalones, si están a la moda o no, si son tubitos o son campanas, si las rayas horizontales o verticales lo ven más gordo o más delgado, si esta ropa no sé, me hace mucho contraste y me hace ver muy negro, muy pálido. Entonces Jesucristo dice, no, no se preocupe por eso, no se preocupen por su vida ni por su cuerpo. ¿No tiene la vida más valor que la comida y que el cuerpo más que la ropa? En otras palabras, la vida no es solamente comer y vestir. Y sé que dentro de la iglesia y sobre todo fuera de la iglesia, la gente ve que la vida es comer y vestir. Hay muchas personas que no piensan otra cosa que voy a comer. Y están comiendo el desayuno, están pensando qué van a comer en el almuerzo, qué van a comer en la cena, cuánta comida tienen para el mes. Si tienen el dinero para comprar la comida del mes, ya están pensando, tenemos plata para el próximo mes. Vamos a comprar más ofertas. Tenemos que comprar, no sé, 10 harinas, 10 aceites. Entonces, se nos pasa la vida en eso de estar haciendo dinero para asegurar comida. ¿Será que estamos en eso? O hay más ropa, más zapatos, más accesorios, otros relojes, otras correas. Estamos a la moda, no estamos a la moda. Jesucristo decía, no, la vida no es solamente eso. Ciertamente es importante alimentar el cuerpo y vestir el cuerpo, porque tampoco vamos a estar, no, como no es importante la comida, no comamos nada, nos morimos. No es importante el vestido, salgamos desnudos, nos ponen presos. No se trata de eso, no vayamos a los límites, ¿verdad? Jesucristo decía, la vida es mucho más que estar comiendo y estar vistiéndose. De hecho, lo dice en una lectura paralela en Lucas 12:23, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. En otras palabras, nuestra vida como tal es mucho más que comer. Y si estás preocupado por comer, quédate tranquilo o quédate tranquila. De hecho, hay muchas personas que cuando están ansiosos, lo primero que hacen es que comer. Y agarran del refrigerador un tazón de helado de unos 2 o 3 kilos y se lo comen completo. Porque la ansiedad le da es por comer. O hay otras personas que dicen, necesito liberar estrés, me voy al mall. Entonces van, recorren todas las vitrinas y compran cosas innecesarias. ¿Has comprado alguna vez algo, unos zapatos, una franela, polera, alguna ropa y nunca te la has puesto? ¿Has comprado alguna vez algo que no necesitabas? ¿Por qué? Porque te has dejado llevar por tu ansiedad, por tu estrés, combinado con un buen vendedor. Y si tienes dinero, mire, esa es la combinación perfecta para la ruina. Irse estresado a un mall y tener crédito, tarjetas de crédito y encontrarse con un buen vendedor. Terrible combinación. Entonces, podemos afirmar, la vida es mucho más que comer y vestir. Si estás anotado allí, la vida es mucho más que comer y vestir. Lo decía el Señor Jesucristo en Lucas 12:23. Con respecto a estar ansioso, a estar preocupado, a estar angustiado, hay un ejemplo bíblico que creo que es el mejor ejemplo que incluso pasó con Jesús. Y vamos a buscarlo en Lucas 10:38 en adelante. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Aquí vamos a ver 3 personajes. Está Jesús, Marta y por supuesto María. Versículo 39 la menciona ella. Dice, tenía ella una hermana llamada María que sentada, ojo donde estaba ella, estaba sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Entonces tenemos a una mujer que se llamaba Marta, recibió a Jesucristo y a los discípulos en su casa. Y está una mujer llamada María, que es la hermana de Marta, que se sentó a los pies de Jesucristo. ¿Qué pasa allí? Versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada. Y ponga allí, subraya allí, abrumada o cualquier otro término que tenga tu Biblia
en la versión que tengas, abrumada porque tenía mucho que hacer. Importantísimo aquí, vamos a hacer una pausa. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, ¿cómo nos sentimos? ¿Será que nos sentimos abrumados, angustiados, ansiosos, preocupados? A mí me pasa. A mí me pasa. Voy a hacer una pausa aquí. Vamos a ver el teléfono allí para la transmisión. Y me gustaría que ustedes compartieran. Esto está completamente en vivo. Y yo quiero que ustedes sean sinceros, que sean vulnerables, que sean transparentes conmigo. ¿Quiénes de los que están conectados se sienten abrumados, angustiados, ansiosos cuando tienen muchas cosas que hacer? Vamos a ver quién dice algo, quién levanta una manito allí, quién dice yo me siento así. De hecho, en medio de esta pandemia nos mudamos del local. Ahora tenemos, gracias a Dios, una iglesia mucho más grande. Estamos ubicados mejor geográficamente y hay muchas cosas que hacer. Y de verdad, eso a mí de manera particular, y yo sé que a los líderes que están trabajando, nos sentimos abrumados. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer y eso es completamente normal. Marta, dice la palabra, se sentía abrumada porque tenía muchas cosas que hacer. Vamos a ver quién dice yo. ¿Quién dice yo? Jonathan Angure, preocupado, ansioso. Yanceli dice yo. Joana Caro también levanta la manito. Eliana dice amén yo. Exxon García yo. Muchas veces hasta el sueño te quita la ansiedad o preocupación. Reinaldo Acacio dice Jenny Barbosa le pasa. A Reinaldo también seguramente. Fara Virginia dice yo. Marlene dice yo. Hernán Linares dice así es. Amy dice yo. Eliana dice yo. Y así van a seguir los yo. Todos los que tenemos muchas cosas que hacer nos sentimos abrumados. ¿Por qué? Porque en nuestra mente están una y otra tarea. Tengo que hacer esto, cosa número uno, en el checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estamos en el 1 y nos están preocupando que las otras 6 cosas. Y hay personas, lamentablemente, y digo porque es lamentable porque nos sentimos mal, y ya van a ver algunas características de una persona cuando está abrumada. Cuando estamos haciendo una cosa, ni siquiera nos estamos concentrando en lo que estamos haciendo, sino que nos están preocupando las otras cosas. Y estamos tan preocupados que estamos pensando en las que estamos haciendo ahorita y las que tenemos que hacer mañana. Y si no tenemos cuidado, iglesia, amigo que me estás viendo, eso es un círculo aterrador, tóxico, nocivo para la salud. Cuando tenemos muchas cosas que hacer y nos ponemos ansiosos y no sabemos qué hacer. Jesús nos dice claramente, no te preocupes. No te preocupes. Y usted me puede decir, pero pastor, eso es imposible. Descansemos en Dios. Obedezcamos a Jesús. Obedezcamos los principios de Jesús. Anteriormente esa palabra decía, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Después dice, no te preocupes por la comida, ni por la ropa, ni por otras cosas. Si Jesús decía, no te preocupes por la comida, que es vital para poder vivir, y la ropa para poder vestir el cuerpo, te vas a preocupar por otras tareas simples. Porque a veces nos preocupamos, no sé, por el trabajo, por la empresa. Todo eso es temporal. A veces nuestras preocupaciones no tienen que ver con la extensión del reino. Nuestras preocupaciones son quizás por un computador, por un teléfono que no tengo, por un arriendo que tengo que pagar, por algún trabajo que tengo que hacer, por alguna cuenta que tengo que pagar como la luz, el internet, por qué sé yo, porque no tengo zapatos. Cosas temporales. ¿Por qué nos estamos preocupando, iglesia, amigos? Por muchas cosas temporales. Y Jesús puso unas cosas que son vitales. Alimento para poder vivir y ropa para poder vestir. Eso, entre comillas, nos debería preocupar. Y sin embargo Jesús nos dice, no se preocupen. ¿Por qué? Porque tienen un Padre que sabe de esas necesidades. Y como buen Padre, que no lo vamos a desarrollar hoy, sino que será la próxima semana, Él nos va a dar esas cosas. Por eso decía, busquen primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es establecer como rey a Jesucristo en cada corazón. El reino de Dios se ha acercado es predicar la palabra. El reino de Dios tiene que ver con arrepentirse y creer. Y hoy estamos poniendo el reino de Dios cercano a los corazones, cercano a las personas, cercano a los amigos.
Jesucristo es la solución. Por eso Él dice, no te preocupes. Y Jesucristo mismo en esta casa está una mujer preocupada, que es Marta, y está otra a los pies de Él. ¿Haciendo qué? Escuchando las palabras de Jesús. Marta dice, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó y le dijo, imagínense esta escena. Marta está allí lavando algunas ollas. La gente cree que estaba seguramente cocinando para el maestro, porque una de las mejores maneras de poder recibir a una persona es prepararle un alimento, cocinarle algo bien rico, ponérselo a la mesa. Y es algo bonito y es algo agradable cuando uno lo reciben así. Un té, un pancito, alguna fruta, no sé, algún postre. Se cree que Marta estaba haciendo diferentes oficios. Tenía muchas cosas que hacer en el hogar. María estaba escuchando las enseñanzas de Jesús porque Jesús se la pasaba enseñando, ¿verdad? Hablando acerca del reino. Estaba tan abrumada, dice la palabra, dice que se acercó a él, interrumpió al maestro y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Señor, ¿no te preocupa que yo esté haciendo tantas cosas y ella está ahí postrada a los pies? Mira todo lo que yo estoy haciendo y mi hermana, que debería estar conmigo haciendo los oficios, preparando el almuerzo, la cena, yo no sé qué estaban haciendo allí, está ahí sentada, escuchando. Y para las personas que nos gusta hacer mucho, porque yo soy así, me gusta hacer muchas cosas. Y todos los que levantaron la manito allí, que voy a seguir leyendo, dice Anaí, yo me como todos los chocolates. Ismael también se identifica, dice yo, a todas las personas que levantaron la manito y que dijeron yo, y yo también levanto mis dos manos. A mí me gusta hacer muchas cosas y ser muy productivo. Eso incomoda. Cuando uno está haciendo muchas cosas y otro está ahí sentado, tranquilo, relajado allí. Relajado. No te importa que mi hermana me haya dejado sola. No te importa que ella esté tan quieta, tan tranquila y yo esté haciendo todo. Es más, se atreve y dice la palabra, dile que me ayude. Marta es tan atrevida que le da órdenes a Jesús. ¿Qué les parece? Jesús, dile. Y las personas que hacemos, que estamos afanados, que estamos abrumados, a veces damos órdenes. Incluso hasta a nuestros superiores, no nos importa. Nos dejamos llevar por lo que sentimos y le decimos hasta a nuestros superiores. Epa, diga, es como que, entonces yo siendo empleado, ve a otro empleado, yo estoy sobrecargado, estoy abrumado, estoy angustiado y estoy haciendo todo, y veo otro empleado que está tomándose un café con el jefe. Interrumpo la charla con el jefe y le digo, jefe, mande al otro que haga algo, porque yo haciendo todo. Qué falta de respeto, ¿verdad? ¿No se imaginan esa escena? Marta interrumpiendo la enseñanza de Jesús. Me imagino a Jesús volteando, para allá, va un momentico. No, dígale a esa holgazán, esa perezosa, que se ponga a hacer algo. Muy bonita que estás allí, a los pies del maestro. Vamos a ver alguna afirmación que se las puse allí. Muchas cosas por hacer producen estrés. Muchas cosas por hacer producen estrés. Marta estaba estresada, abrumada, angustiada, al punto tal de que interrumpió y hasta mandó al maestro que mandara a hacer algo. Veamos la respuesta de Jesús. Y esto es importantísimo que lo grabemos en nuestro corazón. Respondió Jesús, versículo 41, y le dijo, Marta, Marta, ¿qué le dijo? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y eso nos debe marcar un stop. ¡Ey, ya! ¿Qué pensaba Marta que le iba a decir Jesús a ella? Epa, María, levántese, vamos. Mire, su hermana está haciendo todo y se está atrasando con todas las cosas. Así que levántase inmediatamente y se va a ayudar a su hermano. Eso era lo que esperaba Marta. Y yo me imagino que cualquiera de nosotros, en el papel de Marta, esperaba que Jesús exhortara a María, que le dijera, levántese y se pone a ayudar. Porque es importante hacer cosas. Y más adelante vamos a hablar de eso. No quiero dar a entender que hacer muchas cosas es malo. No. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para hacer muchas cosas, pero hay tiempo también
para hacer lo que estaba haciendo María. Pero vamos a la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada está. En la versión antigua textual dice, Marta, Marta, turbada y molesta. Entonces, quiero ser sincero también con ustedes. Cuando nosotros estamos turbados, afanados, estamos haciendo muchas cosas y vemos a otros que no hacen nada, eso nos causa molestia. A mí me ha pasado y debo ser completamente transparente con ustedes. A veces yo estoy como pastor haciendo un montón de cosas y veo a otros tranquilitos, así tranquilos en la presencia de Dios, orando y alabando a Dios, y yo frescos como una lechuga. Y yo bien molesto porque estoy como Marta. ¿Por qué? Porque aunque estoy trabajando para el Señor, no estoy con el Señor. Estoy en la obra del Señor, estoy en la cocina del Señor, pero no estoy con el chef que es el Señor. A veces estamos tan metidos en la obra que nos olvidamos del Señor. A veces hasta sacamos al Señor de la cocina. Y estamos preparando todo y estamos afanados, estamos turbados y estamos hasta molestos. Lo pueden buscar en su versión textual, en versiones antiguas, dice, Marta, Marta, turbada y molesta estás por tantas cosas por hacer. Revisemos la lista, sincerémonos. Cuando yo preparaba esto, eso era golpe hacia mí, porque a veces tengo listas muy largas. Tengo muchas cosas por hacer y debo decir esto, debo detenerme un poco. Debo filtrar las cosas, las que son urgentes, las que son importantes, las que realmente valen la pena para extender el reino, delegar y descansar en las personas. Porque cuando tenemos muchas cosas que hacer, nos abrumamos, nos afanamos y hasta nos molestamos viendo que otros están completamente tranquilos allí a los pies del Maestro. Versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, dice otra versión, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la puede quitar, nadie se la quitará. María ha escogido la mejor parte. Y en este momento específico, lo mejor era escuchar al Maestro. ¿Por qué? Porque aunque María estaba haciendo muchos oficios, y ya dije que no es malo hacer oficios, ¿qué no se le iba a quitar a María? Ese momento de conocer a Dios. María escogió la mejor parte porque ella estaba escuchando al Maestro. El Maestro estaba enseñando cosas acerca del reino. Estaba dando a conocer al Padre. Y ese conocimiento acerca de Dios, profundizar, ver cara a cara al Señor, eso no se le puede quitar a uno del corazón, del Espíritu. María murió. Y seguramente se llevó esa charla, ese conocimiento, esa enseñanza acerca de Jesús guardada en su corazón. Pero todo lo que hizo Marta, no sé, si preparó desayuno, almuerzo, cena, si limpió la casa, si ordenó todo. Y seguramente hasta le sirvió comidas a todos y se sentó con ellos a hablar. Porque Jesús era humano y Jesús comía. Seguramente se sentaron a comer después de la enseñanza de Jesús. La comida se comió y se botó. La casa ordenada se llenaría de polvo después. Se volvió a desordenar. Eso es temporal. Los muchos oficios que podemos hacer se van a quedar aquí en la tierra y cuando te mueras, cuando yo muera, van a quedar cuentas bancarias, van a quedar empresas, van a quedar automóviles, van a quedar departamentos, van a quedar un montón de cosas que son temporales y los van a disfrutar otras personas. Pero en cambio, cuando nosotros escogemos, en medio de hacer tantas cosas, por lo menos un momento de pausa, de quietud y estar a los pies del Maestro y conocer a Jesús, eso no se nos lo va a quitar. Este momento que tú estás apartando para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, no será quitado de tu corazón, ni de tu mente. Tú y yo hemos escogido la mejor parte. Aunque en este momento pudieras cocinar, pudieras lavar, secar, hacer mercado, limpiar la casa, no sé, lavar el carro, hacer diligencias, ir a un parque, eso se va a quedar. Eso es temporal. Todos los oficios que puedas hacer a favor de se van a quedar aquí en la tierra. Pero cuando apartas un tiempo, cuando haces una pausa en medio de hacer tantas cosas y te sientas a los pies del Maestro, has escogido la mejor parte. El primer paso para buscar el reino de Dios es no preocuparse, es estar tranquilo, es no estresarte, no ponerse ansioso ni por la comida, que es vital para la vida, ni por la ropa,
ni por muchas otras cosas más. En medio de esta pandemia podemos estar súper estresados y súper ansiosos. Y ese estrés nos puede hasta enfermar. Nos puede enfermar. Taquicardia, apretones de pecho, dificultad para respirar. Es posible, ya yo lo he dicho, que hayas pensado que tienes coronavirus y no tienes. Pero es porque lo estamos somatizando. Entonces, atención con eso. Hagamos una pausa, escojamos la mejor parte, así como hizo María. Vamos a ver otro caso de unas mujeres que, esto es cortito, pero es importantísimo. Está en Mateo 6:34, ya finalizando. Dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes cada día. Perdón, tendrá sus propios afanes cada día, tiene ya sus problemas. Jesús comienza ese fragmento del Sermón del Monte diciendo, no te preocupes por la comida, que es vital, ni por la ropa, que es importante para el cuerpo. Al final del texto dice, ni siquiera te angusties por el mañana. En otras palabras, el futuro no te puede preocupar, no te puede angustiar, porque no sabes si va a pasar. Yo no sé si el día de mañana yo voy a vivir, o no sé si Alejandro o Miguel que están acá también van a vivir, no sabemos. Si en la historia de Dios está escrito que nosotros no vivamos, no nos deje preocupar eso. Cada día tiene sus problemas. Y hay personas que dicen, bueno, yo no hice nada o no pude meditar en la presencia de Dios, no me pude conectar, no fui a la reunión, no leí la palabra, no oré, porque hoy de verdad que fue un día terrible, un día crítico. Yo sé que muchos de nosotros hemos dicho eso, hoy fue crítico, hoy fue horrible, hoy fue full actividades. Bueno, te tengo malas noticias. Todos los días van a ser así. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene sus problemas. ¿Resolviste los de hoy? Prepárate. Mañana viene un día igual o peor. Pasado mañana también. Porque cada día tiene su problema. No va a haber ningún día que no tenga problema. Todos los días están llenos de afán. ¿Vamos a enfrentar ese día angustiados, preocupados? Vamos a ver otro ejemplo bíblico aquí. Está en Marcos 16:2. Jesucristo lo había matado, lo habían sepultado en una cueva. Y dice, muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, apenas salido el sol, era tempranito, recién estaba amaneciendo. Se dirigieron al sepulcro, unas mujeres también. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Las tumbas donde enterraban a los muertos no eran como las que vemos ahorita, que es un hoyo profundo hacia abajo. Pues. No, eran cuevas y tapaban con piedras enormes grandes. Y en especial la de Jesús, que pusieron unos guardias allí para que no se robaran el cuerpo. Que era lo que era la tesis que tenían Pilato y otros más, que decían, bueno, y los hipócritas y los fariseos y un montón de gente, no, Jesús no va a resucitar, van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Entonces pusieron una tremenda piedra para tapar la cueva, la sepultura, y estaban unos guardias. Entonces las mujeres iban a colocar esencias allí, preservantes para el cuerpo, que eso se hacía antes. Y ellas iban preocupadas porque decían, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Iban en el camino ya preocupadas, tempranitos un domingo en la mañana. Versículo 4, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, llegaron al lugar. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que estaba corrida. En otras palabras, ellas iban preocupadas en el camino porque no sabían cómo mover la piedra. Y resulta que el Señor no se había encargado no solamente de la piedra, se había encargado de resucitar a Jesucristo. Encontraron la tumba vacía. Y esto nos da una gran lección, una pequeña vivencia, una pequeña escritura que a veces no nos fijamos bien, pero esto nos da una tremenda lección con respecto al futuro. Por eso Jesús decía, no se preocupen por el mañana. Cada día tiene su afán. Las mujeres iban preocupadas, ¿quién nos va a mover la piedra? Y cuando llegaron a la cueva estaba completamente abierta, porque dijo un ángel, no está aquí, ha resucitado. ¿Qué nos dice el Señor hoy? ¿Cuál es el mensaje central del Señor hoy? Buscar el reino no tiene que ver con estar buscando comida, con estar buscando ropa,
con hacer tesoros acá en la tierra, sino en el cielo. El primer paso, además de conocer a Jesús, porque Jesús en esencia Él es Dios, el primer paso es no preocuparse. No hay que estar estresado. No hay que afanarse. Tenemos un Padre. Y vamos a enfatizarnos bien en los próximos domingos. Él decía, miren los pájaros, no trabajan. Miren a Salomón, fue el más rico del mundo, y aún con todo y eso, no vistió su cuerpo como los lirios y las flores del campo. Ustedes tienen un Padre. Y el mensaje del Señor, hoy para nosotros como iglesia, nosotros tenemos un papá. Y como buen padre, está pendiente de nuestras necesidades. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar el reino de los cielos. Y tiene que ver con lo que hizo María. Estar a los pies de Jesús, buscar adorar al Señor, establecer cada día en la mañana, adorar al Señor, darle gracias al Señor. Por eso enfatizaba el tiempo de dar gracias. ¿Por qué le das gracias a Dios? Y a veces no vemos las cosas buenas. En medio de tantas cosas malas, opacamos lo que Dios ha hecho. Y el hecho de estar vivo, de tener vida en abundancia, vida eterna, salvación, ya con eso nos basta. Entonces hagamos un alto cada mañana y démosle gracias al Señor. No nos preocupemos por la comida, no nos preocupemos por la ropa, no nos preocupemos por las pertenencias que tenemos por allí, si se dañó algo, si no se dañó, si está extraviado algo y no lo consigue. No te preocupes. No te preocupes porque nos vamos a enfermar. Más bien accionemos. Debemos lograr un equilibrio. En las iglesias van a haber solo Martas que están actuando y actuando. No. Deben haber solo Marías. Necesitamos las Martas y necesitamos las Marías. Necesitamos hombres y mujeres que actúen. Porque el reino de los cielos hay que hacer cosas. Pero también debemos comportarnos como Marías, hacer un alto en las cosas y buscar la presencia de Dios. Si logramos un buen equilibrio, sabremos cuándo adorar a Dios, cuándo escuchar la voz de Dios, cuándo hacer un alto en nuestras muchas tareas y también sabremos cuándo actuar. No te afanes, no te preocupes, no te estreses, porque tienes un Padre que sabe de tus necesidades y Él te las va a dar en su debido momento. Allí donde estás, quiero que cierres tus ojos y podamos orar al Señor. Quiero orar primero por aquellos que no conocen a Dios. Y Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que te preocupa será añadido. El primer paso es conocer a Jesús, que es Dios. A los que conocemos ya a Dios, no nos preocupemos. Estemos tranquilos, porque tenemos a un Padre. Entonces voy a orar por aquellos que no conocen a Dios. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, a tu mente, y te ha hecho reflexionar, cambiar con respecto a la forma de pensar, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Vas a cerrar tus ojos allí si quieres y vas a repetir después de mí. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy separado de ti. He pecado. Así que, por favor, perdona mis pecados. Dame el regalo de la salvación y vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, puedes levantar tu mano. Allí donde estás, pon una manito levantada para saber si pudiste hacer esa oración. Quisiéramos acompañarte. Tenemos una forma de acompañarte, un discipulado. Queremos caminar junto a ti en este proceso de nueva vida. Pero sí necesitamos que puedas decir: yo hice esa oración. Yo me he arrepentido de mis pecados. Yo confieso que estaba separado del Señor y ahora me he reconciliado con Él. Si es así, levanta nuestras manos. Levanta tu mano. También quiero orar por las familias de vida eterna. Sé que esa noticia de fase 2, de amenazas con fase 1, los cines ponían un anuncio: recién abrimos pero hemos cerrado nuestras puertas. Y yo sé que hay mucha gente que tiene empresas y que está angustiado, que está preocupado, que está afanado. Y es con razón. Yo me pongo en su lugar y de verdad que
que es posible que nos pudiéramos poner así también. Te transmito de parte de Dios, tranquilo, tranquila. Yo soy tu Padre. Búscame primeramente, y yo me haré cargo de tus asuntos. Yo te voy a dar todo lo que necesites. Entonces yo quiero orar por las familias de vida eterna, por los amigos que están conectados allí, para que estemos tranquilos y descansemos en Él. Amén. Allí vemos las manos levantadas, te vamos a contactar porque te queremos acompañar. Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado de proclamar tu palabra, de anunciar que Jesucristo es Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú te haces cargo de nosotros. Te pongo delante de ti, Señor, a todos los que están conectados, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ancianas, Señor, que estamos conectados unos con otros en espíritu. Señor, yo sé que tú has hablado en nuestras vidas, has hablado a mi vida, a mi propia vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Buscarte primeramente a ti, Señor, ciertamente es reconocerte a ti, Jesús, como Señor y Salvador. Pero también debemos dejar de preocuparnos, Señor. Hay cosas, como decía en la predicación, que nos preocupan mucho: el alimento diario y la ropa. Así que entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, Señor, y descansamos en ti, Señor. Permite que podamos hacer como María, que estaba a tus pies, Señor. Como dice esa canción, no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Yo me imagino a María allí contemplando tu rostro, Señor. Allí, aunque estaba postrada a tus pies, de verdad que era el lugar más alto, Señor. Tú le diste importancia a estar a tus pies, Señor. Y aunque Marta te exhortaba a ti, Jesús, incluso te mandaba a que ella fuera a hacer oficio, tú exaltaste su posición. Es más importante esto. Esto no le será quitado. Señor, permite que en medio de tantas ocupaciones, Señor, que nos abruman y que incluso nos molestan, hagamos una pausa, Señor, para adorarte a ti, Señor. En medio de la angustia, levantar nuestras manos, cantarte a ti, llorar, drenar, contarte las cosas, Señor. Descansar en tu presencia, Señor. Estar en tu presencia es lo mejor que hay. Así que, Señor, si hay alguien turbado, incluso hasta molesto, Señor, yo te pido, Señor, que tú ministres a su vida, que tú lo toques ahora. No importa el lugar donde esté, Señor, tú toques su vida. En el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta los pies. Que tu presencia, Señor, esté con cada uno de ellos. Si sienten tensiones en su cuerpo, en su cuello, espalda, Señor, todo su cuerpo, Señor, tú hagas descansar ahora, Señor. Tú toques con tu presencia, con tu mano poderosa, Señor, y puedas hacerlo descansar. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y como buen Padre tienes cuidado de tus hijos, Señor. Descansamos en ti, Señor. Verdaderamente queremos descansar en ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo espero que este mensaje llegue a tu vida, llegue a tu corazón, a tu alma, y verdaderamente podamos descansar en el Señor.